Libro de Mateo, capítulo 13, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 60 y cual al 30 por uno. Que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué te habla en parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y sigue diciendo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. No sé si ustedes me entendieron.
Pero me gusta la manera en cómo Jesús explica el mensaje. Y quiero que le diga que está solo, porque el tema esta noche es la necesidad de un corazón nuevo. Dígale que está a tu lado, necesitamos un corazón nuevo. Me impresiona mucho la manera de cómo Jesús enseñaba y cómo decía su verdad a cada uno en medio de su pueblo. Y dice el capítulo 13, cuando habla de la parábola, que era una de las maneras como Jesús le gustaba enseñar. Y quizás usted se pregunta qué es una parábola, y voy rápidamente. Es un relato corto y figurado que enseña una verdad moral o espiritual mediante una comparación. En otras palabras, Jesús hace comparaciones para transmitir una verdad espiritual, y eso le llama parábolas. Eran las comparaciones que él hacía, y aquí comparó la palabra con una semilla, y el sembrador lo comparó ¿con quién? A ver, ¿con quién? Dios, ayuda a tu pueblo. Ahí se lo ve. Entonces, me llama la atención de cómo Jesús explica a sus discípulos el mensaje, el significado, y me gusta mucho porque en varias ocasiones cuando usted lee los evangelios, hay ciertas ocasiones donde él se dedicó a interpretar él mismo las parábolas. Y creo que es interesante porque si él se dedicó él mismo a interpretarle y a darle la revelación de la parábola a los discípulos, era con un propósito. ¿Están aquí todavía? ¿Sí están aquí? Y me gusta mucho porque sé que sobre la parábola del sembrador se ha predicado demasiado. Mucho se ha hablado de la parábola del sembrador. Pero la mayor interpretación de la parábola está aquí mismo y explicada por Jesús. Está claro. Y creo que nosotros vamos leyendo y entonces nos damos cuenta de todo lo que Jesús quiso decirnos allí a través de esta parábola. Y me gusta mucho porque es que Él no guardó detalles, sino que nos reveló todo lo que estaba mal en cada uno de ellos. Y me gusta porque Él habla de una semilla. Dice, el sembrador salió a sembrar ¿qué? La semilla. Y cuando él hace la comparación en la parábola de la semilla es la palabra. El sembrador salió a sembrar ¿qué? La palabra. Y él se compara a sí mismo como el sembrador. Jesús se compara como el sembrador. Y la semilla es la palabra. Entonces, dígale que está a su lado, la semilla es la palabra. Y la palabra es una semilla. Vuelvo y repito, la semilla es la palabra y la palabra es una semilla. Entonces la palabra es una semilla que se siembra. Y si se siembra, entonces debe dar fruto. Pero usted sigue leyendo y se va a dar cuenta que hubo específicamente 4 lugares donde se sembró la semilla. ¿Están aquí todavía? En otras palabras, hay 4 lugares donde se sembró la palabra.
El lugar número 1 fue ¿en dónde? En el camino. Usted lo leyó. Encontramos el primer lugar. ¿Dónde está? En el camino. El segundo lugar, ¿dónde está? Dice que cayó. Parte cayó en los pedregales. El tercer lugar, ¿dónde es? Entre los espinos. Y el cuarto lugar cayó ¿en dónde? En buena tierra. Es decir, la misma palabra, la misma semilla fue sembrada en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Ahora quiero decirle algo, el problema no es la semilla. Dígale que está solo, el problema no es la semilla. El problema no es la palabra. El problema es el lugar donde cabe esa palabra. No, yo creo que usted no me está entendiendo. Es decir, nadie tiene excusa de decir, eso no fue para mí, porque la palabra es igual para todos. Lo único que hay terrenos que son más prestos para recibir la palabra, como hay otros terrenos que rechazan la palabra. Usted no puede decir, es que allí no enseñan palabras, no. El problema es que usted, como terreno, entonces dígale que está haciendo, el problema no es la semilla, el problema es el terreno, la tierra. Aleluya. Porque la palabra hace un trabajo. Pero el problema es, ahora se lo voy a cambiar. Porque cuando usted está leyendo allí, se encuentra con una frase que Jesús le dijo. Y más adelante la vamos a tratar. Pero cuando hace referencia al terreno o al lugar, está haciendo énfasis en el corazón de la persona. Entonces, en otras palabras, el detalle o el problema no es la semilla o la palabra, el problema está en él. ¿Dónde está el problema? En el corazón. La palabra sigue siendo la misma. El problema es el receptor. ¿Cómo la recibe usted? ¿Cómo la vive? ¿Cómo la aplica? ¿O cómo la entiende? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Digan aleluya, gloria a Dios. Entonces el problema está en ¿dónde? En el corazón. Y por eso Jesús les habló por parábola. Dice, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Qué tremendo el versículo 13. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Qué tremendo. Porque usted dirá, ¿cómo es eso? Pregunto, ¿usted está escuchando en esta noche el mensaje, sí o no? Y está viendo lo que dice la palabra, sí o no. Entonces, ¿cómo es eso de que viendo no ven y oyendo no oyen? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo es esto? Porque no está hablando simplemente al oír. Eso va mucho más allá de lo que usted cree o piensa. Y por eso le dije que iba rápido. Porque hubo una palabra que me llamó la atención allí, y es entender. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, la palabra entender viene de la raíz hebrea bin o sakal, y significa discernir, distinguir, prestar atención y separar las cosas para ver su propósito real. Escúcheme bien, vuelvo a repetírselo. Significa discernir, distinguir,
prestar atención y separar las cosas para ver su propósito real. Significa mucho más que procesar información mentalmente. En otras palabras, es decir, no tiene que ver con ningún grado de intelectualidad. Lo explico. Porque hay gente que dice, lo que pasa es que yo soy bruto, yo no entiendo. Yo no sé lo que dice la palabra. Y escúcheme bien, ciertamente la palabra se necesita tener la revelación de Dios y del Espíritu Santo para muchas veces entenderla. Pero hay veces que la palabra misma te confronta. Y no necesitas la revelación del Espíritu para que te confronte. Simplemente necesitas discernir, prestar atención a lo que Dios te está hablando. Por eso le digo, no, lo que hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo no tengo la inteligencia para entender la palabra. Pero sí tiene la inteligencia para pecar. Ay, santo. Sí tiene la inteligencia para ser chismoso. Sí tiene la inteligencia para murmurar. ¿Están aquí todavía? Sonría, Cristo le ama, diga que está a su lado, sonría, Cristo le ama. Entonces esto va mucho más allá. En otras palabras, entender implica discernir la verdad espiritual, separar lo bueno de lo malo. Pregunto, ¿usted sabe lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí o no? ¿Usted sabe que la fornicación es pecado, sí o no? ¿Y por qué sigue fornicando? ¿Sabe que el adulterio es pecado, sí o no? Entonces, ¿por qué sigue pecando? ¿Sabe que el chisme y la mentira es pecado, sí o no? Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Sabe que la murmuración es pecado, sí o no? Entonces, ¿por qué sigue practicando lo mismo? Para esto no se necesita ser intelectual. Entonces significa separar lo bueno de lo malo, escuchar con el corazón y actuar con sabiduría práctica según la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? Díganme el corazón. Versículo 15. ¿Qué le dijo Jesús? Usted lo tiene en su Biblia. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente. ¿Qué le dijo? A ver. Porque el corazón de este pueblo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Pero viene hablando del lugar, viene hablando de camino, viene hablando de espinos, viene hablando de predicales, viene hablando de buena tierra. ¿Y aquí con qué le sale? El corazón. No es que en el camino se ha engrosado, no es que los predicales se han engrosado. ¿Es que? Entonces comenzó con una parábola haciéndole la comparación de que el camino, de que los espinos y de los que los pedregales eran que entonces. El corazón. Aquí los perdimos. Entonces el problema en dónde está. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos.
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Y con el corazón qué? Entonces hay un problema de entendimiento. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo. Por eso es que tenemos un pueblo enfermo. Un liderazgo enfermo. Porque oyendo, viendo, ¿dónde está el problema? ¿El pastor? ¿La profeta? ¿En los hermanos que tiene a su lado? ¿Dónde está el problema? Entonces, ¿por qué culpa a los demás cuando el problema está en su corazón? Aleluya. Dígale que está a tu lado, ¿por qué culpa a los demás si el problema está en ti? La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Ahora, si yo le pregunto a usted cuántos están en pecado, usted me va a reprender los demonios a mí. Reprendo al diablo, pastor. Pero usted sabe que estar enojado con el hermano es pecado, ¿sí o no? ¿Es pecado, sí o no? Hablar mal del hermano también es pecado, ¿sí o no? Entonces tenemos una generación de pecadores. Una generación de personas con el corazón dañado, que vienen a la iglesia, pero no se han arrepentido. Escúcheme bien, lo digo y lo vuelvo a repetir: el hecho de que una persona venga a la iglesia no significa que sea santa ni que esté salva. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será. No el que venga a la iglesia todos los días, no el que ayune, no el que vigile. Todo esto es bueno, escúcheme bien. No estoy en contra para que salga de aquí a decir: no, es que el apóstol dijo que para qué estar metido en la iglesia todos los días si eso no me iba a salvar. No. Y más adelante le digo otra. Sonríale que está a su lado y le entonces tenemos un problema de qué? De corazón. ¿Quién lo dijo? Yo. No. Lo dijo el Señor. ¿Y a quién se lo dijo? Dice: porque el corazón de este pueblo sea ¿qué? Se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuánto quiere que el Señor los sane? Levanten la mano a las personas que quieren que el Señor los sane. Entonces aprendan, entiendan, abran el corazón a Dios, para que el Señor rompa esa estructura y venga sanidad y refrigerio para sus vidas. Voy a decir como dijo el predicador: 5 para. Hay 3 por ahí que están contentos, los demás están. No importa, yo sigo. Entonces, tienen el corazón ¿cómo? Engrosado. Esto es tremendo. Escuche bien. Porque según el significado bíblico de un corazón engrosado, es un corazón endurecido. Es la insensibilidad espiritual, la soberbia y el rechazo voluntario a la voz, a la palabra y la voluntad de Dios en las Escrituras. Entonces, ¿qué es un corazón engrosado?
Es una persona insensible espiritualmente, es soberbia y rechaza voluntariamente la voz, la palabra y la voluntad de Dios. En las Escrituras dice en Isaías capítulo 6, puede anotarlo, versos 10 y Hechos 28, 27, anótelo y en su casa lo escudriñan. Dice, describe a una persona que se vuelve incapaz de entender, ver o cambiar debido al pecado. ¿Cómo así? La palabra cayó ¿en dónde? En el camino, de regales, en los espinos y en buena tierra. Las mismas palabras. Unos fueron insensibles, otros rechazaron la semilla o la palabra voluntariamente o a propósito. En otras palabras, eso no es para mí, eso es para el que está al lado. Yo soy perfecto, yo soy perfecta, eso no es conmigo. ¿Están aquí todavía? Dígame algo. Entonces, un corazón engrosado tiene falta de entendimiento. La mente y el espíritu se cierran a la verdad divina. Escuche bien, vuelvo a repetírselo. La falta de entendimiento. La mente y el espíritu se cierran a la verdad divina. Un corazón engrosado es orgulloso y desobediente. En otras palabras, rechaza la corrección y los mandamientos porque son tercos. Es decir, conocen la palabra, conocen los principios, pero no quieren vivirlos, no quieren aplicarlos. ¿Son qué? Tercos. Una persona terca es aquella que usted le advierte algo y va para adelante. Y aunque usted le diga y le repita por dónde va, para adelante. Y aunque usted lo exhorte, sigue. Tienen uno de los tantos espíritus que tenía Balaam. La terquedad. Que le daba y le daba y le daba a la burra. Y la burra era más inteligente y tenía más revelación y más entendimiento, porque la burra pudo ver al ángel con la espada. Es triste y lamentable decirlo, que lo que nosotros llamamos burro, no sea burro. Ese burrito nos dio tremenda enseñanza a nosotros. Porque en ese burrito también cargaron las Mesías. Qué honor ser un burro de esos. No como los que ven. Tuvo más entendimiento y más revelación que el mismo Balaam. Entonces, un corazón engrosado, falta de entendimiento, orgullo y desobediencia, y tiene indiferencia espiritual. En otras palabras, escúcheme bien, la conciencia se vuelve fría y pierde la capacidad de arrepentirse. ¡Wow! Esto es tremendo. Que alguien pierda ya la capacidad de arrepentirse cuando peca. Indiferencia espiritual. Y créanme que hay mucha gente así, que ya le da lo mismo pecar que no pecar.
desobedecer. Y usted le dice, no, tiene que arrepentirse, pero yo le pedí perdón a Dios. Pero vuelven a hacer lo mismo. Es decir, son indiferentes espiritualmente. Y lo más tremendo, escuche bien, es que se creen que son buena tierra. Y si yo le pregunto, ¿dónde está la buena tierra aquí? Que levante la mano. ¿Cómo levantaría? ¿Por qué no la levanta si usted está seguro que usted no tiene pecado? Si usted está seguro que no está faltando a Dios. ¿Por qué no levanta la mano? Entonces eso a mí me dice mucho. ¿Por qué se quedan callados? Gloria a Dios. Se supone que usted es buena tierra, ¿sí o no? Ay, santo. Entonces, para entender mejor las causas y soluciones de un corazón endurecido, es importante comprender el significado bíblico y amplio de la palabra corazón. Cuando hablo del corazón no estoy hablando de este órgano que bombea sangre. No. Quiero que entiendan. La Biblia considera que el corazón es el centro de la personalidad humana, que produce las cosas que normalmente atribuimos a la mente. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que el dolor, los deseos, el gozo, el entendimiento, los pensamientos y el razonamiento, lo más importante, la fe y el creer, son producto del corazón. Además, Jesús nos dice que el corazón es el portador del bien y del mal, que lo que sale de nuestra boca, bueno o malo, comienza ¿en dónde? Lucas 6:45. ¿Lo tiene aquí en pantalla? Dice, el hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde? ¿Dónde guarda el hombre su buen tesoro? Dice, saca, y el hombre malo saca, porque de la abundancia del corazón, entonces lo bueno y lo malo, ¿dónde está? Por eso cuando usted ve a personas que explotan, digo usted, no lo digo sin pensarlo, no, eso está bien. Cuando dice una mala palabra, ¿dónde está eso? Porque de la abundancia del corazón, cuando usted habla con ironía, hipócritamente, ¿dónde está todo eso? Ahora, lo más tremendo no es que usted no lo sepa, usted lo sabe. ¿Sí o no? Usted lo sabe. El problema es que no quiere aceptarlo y corregir. Entonces su corazón está engrosado, su corazón está endurecido. En otras palabras, se ha vuelto insensible a la palabra. Por eso es que la semilla no ha crecido en su corazón. Por eso es que hoy vemos muchas personas que comúnmente le llaman evangélico de cartón. Por eso es que vemos muchas personas que vienen a la iglesia, pero su testimonio allá afuera es desastroso.
Aleluya. Ahora bien, ¿a quién se le puede endurecer el corazón? Pregunta. ¿A quién se le puede endurecer el corazón? Y es una pregunta bastante interesante. ¿Quieres saber la respuesta? A cualquiera se le puede endurecer el corazón. Incluso a los cristianos, a los que dicen ser fieles, les puede endurecer el corazón. Los discípulos andaban con Jesús. Vieron todo lo que Él hacía. Y en Marcos 8, 17 al 19, vemos a los discípulos fieles de Jesús sufriendo de un corazón endurecido. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Es decir, los fieles, los que andaban con Jesús, los que vieron los milagros, los que vieron cómo Él convertía los peces, los panes y le daba de comer a la multitud, de cómo Él hacía milagros, cómo le abría los ojos a los ciegos, levantaba a los paralíticos, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Y en este momento Jesús les hace para probar su corazón. Y entonces luego le dice, lo que pasa es que ustedes tienen el corazón endurecido. Aleluya. Y créanme que hay gente que tiene en la iglesia el corazón endurecido. Causas que hacen que un corazón se endurezca. Por rapidito. Número 1. ¿Qué causa diría usted que hace que el corazón se endurezca? Dígale que está a su lado. El pecado hace que un corazón se endurezca. El pecado hace que los corazones se endurezcan. Y más cuando el pecado es continuo y no hay arrepentimiento. En otras palabras, usted sabe que lo que está haciendo es pecado y usted lo sigue haciendo, lo sigue practicando. Esto hace que su corazón cada vez más se endurezca en contra de la palabra. Y lo más tremendo no es esto, lo más tremendo es que cuando hay una persona que conoce la palabra, que ha leído la palabra y que usted va a exhortarlo, y entonces lo más tremendo es que le dice, yo sé que eso lo dice la Biblia. Y cuando una persona le dice, yo sé que eso le dice la Biblia, entonces tenga la seguridad que hay un corazón engrosado, endurecido. Rechaza todo. Déjeme así. Yo nací así y así me muero.
Pero esta noche es una noche de arrepentimiento. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, si no confesamos nuestros pecados, hay un efecto acumulativo e insensibilizador en la conciencia. Entonces esto lleva a la dificultad de distinguir el bien y el mal. Entonces la conciencia de la persona se cauteriza. ¿Sabe qué es cauterizar? En términos médicos, hoy en día, cuando operan a una persona, la queman por dentro con un láser para sellar la herida. Y muchas veces no agarrarle puntos, sino la cauteriza, la queman. Eso es cauterizar, es quemar. En otras palabras, hay una generación de hombres y de mujeres que ya su pecado los ha llevado a tal punto que su conciencia está cauterizada. En otras palabras, se volvieron insensibles. Pablo en 1 Timoteo 4:1-2 lo dice. Si continuamos incansablemente en el pecado, llegará el momento en que Dios entregará nuestra mente depravada y nos dejará que hagamos lo que queramos. El apóstol Pablo lo describe, que la ira y el abandono de Dios en su carta a los romanos, donde vemos que los hombres impíos y malvados que defienden la verdad son finalmente entregados a los deseos pecaminosos del corazón. ¿Por qué? Porque han endurecido. ¿Cómo así? Si usted no quiere que la palabra lo corrija, llegará el momento en que Dios se hace a un lado y deja que usted haga lo que usted mejor le parezca. Y ahí es donde vienen las mentes depravadas de palabra del libro de Romanos. Que sabiendo la verdad de Dios, no la tomaron en cuenta. Y es donde viene la lascivia. Es donde viene toda clase de pecado, donde hombres se acostaron con hombres, mujeres con mujeres. Pervirtieron la relación sexual. Porque son mentes depravadas. ¿Están aquí? Sigo, Pablo, no se diga algo, aleluya, gloria a Dios. Número 2, ¿qué causas que hacen que tu corazón se endurezca? El orgullo. Levanten la mano los orgullosos. La verdad que ya ustedes tienen el reino de los cielos ganado. ¡Qué santidad, hermano! Miren las aureolas, miren, se les brilla, me tienen encandilado. Dice, el orgullo también hará que nuestros corazones se endurezcan. El orgullo, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Que dices en tu corazón, ¿quién derribará a tierra? De ahí te derribaré, dice el Señor. Abdías 1:3-4. ¿Quién puede derribarme? Dice el orgullo. ¿Quién puede derribarme? Dice la soberbia. Pues le tengo una noticia a los soberbios y a los orgullosos, a las soberbias y a las orgullosas. De ahí no hay más. Dios nos va a derribar. ¿Sabe qué es peligroso? Que Dios nos derribe. Porque la Biblia dice que el que se humilla, pero a los soberbios, a los altivos de corazón, Dios no mira de lejos.
Además, la raíz de la dureza del corazón. ¿Conocen a Faraón? ¿Qué había en Faraón? Había orgullo y arrogancia. A pesar de ver las tremendas pruebas de testimonio que surgieron allí por medio de Moisés, Faraón negó la soberanía del único y verdadero Dios. Y cada vez que había un milagro de Dios, el corazón de Faraón se endurecía. La soberbia. ¿Conocen a otro soberbio? ¿Han leído el libro de Daniel? Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué hizo? Se ensoberbeció y su espíritu se endureció, su orgullo. ¿Y saben qué pasó? ¿Sabe qué le pasó a Nabucodonosor? Él era el rey y fue depuesto del trono en su reino y despojado de su gloria. Aleluya. Eso le pasa a los soberbios. Son depuestos. La única manera que alguien que estuvo alguna vez en un trono vuelva a ocupar el trono es que reconozca que hay un Dios, que por encima de él o de ella está Dios, que las cosas no son como usted ni como yo las digo, como Dios habla. Que no se trata de mí ni de ti, se trata de Él. Quiero decirle algo y es tremendo. Cuando nos inclinamos a hacer las cosas a nuestra manera, pensando que podemos actuar por nuestra cuenta, eso se llama rebeldía. Orgullo, soberbia. ¿Y sabe qué es tremendo? Lo que le pasó a la hermana de Moisés y Aarón, el orgullo y la soberbia, porque ellos dijeron: ¿acaso nosotros también no podemos hacer lo que tú haces? Se rebelaron no contra Moisés, contra Dios, y eso trajo lepra a sus vidas. Pero voy un poquito más allá. Ustedes conocen a Coré. Y la Biblia habla de la revelación de Coré. Y cuando hablo de revelación, no hablo de lo que hoy llaman revelación de chismes, que sacan algo, ay, mire la revelación. No. Hablo de revelar, de ponerse en contra de Dios. Dice que se rebelaron contra Dios, contra Moisés. Moisés era el hombre puesto por Dios para dirigir el pueblo. Y se rebelaron contra Moisés, y al rebelarse contra Moisés, se rebelaron contra Dios. Y dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó vivos.
Dice, donde llevan la soberbia, la rebeldía y el pecado. Por eso es sabio recordar lo que dijo el hombre más sabio sobre la tierra hasta hoy en día, que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Déjenme así que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Conoce usted a alguien así? Déjenme así, yo sé lo que hago. Usted a mí no me va a decir lo que ya yo sé. Biblia. Ya soy un erudito. Nicodemo se quedó en mañana al lado mío. Eso se llama soberbia. Entonces hay gente que cree que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y entonces tienen el rito sin mi conciencia, nombre de la dueña mayor es Dios. Pero ¿cómo le va a redarguir su conciencia si la tiene cauterizada? Si su soberbia lo tiene bloqueado. Y entonces cantando, como Zaqueo yo quiero ser. Entra en mi vida, entra en mi casa, rompe la estructura. Pero resulta que hoy el Señor quiere romperle la estructura y su soberbia le dice, eso no es conmigo, yo estoy bien. Y entonces, Señor, haga un milagro en mí. Pero no quieren que el Señor les rompa la estructura. No quieren que el Señor les rompa su manera de pensar. ¿Saben? Al igual que el espíritu de Faraón, el espíritu de Nabucodonosor opera mediante el orgullo extremo, el egoísmo, la autosuficiencia. ¿Saben qué? Este espíritu trae ruina financiera, control y manipulación y una falsa autoridad que limita lo espiritual y que te roba la gloria de Dios. No creas que con tu soberbia vas a ser bendecido. No creas que con tu orgullo Dios te va a bendecir. Bendice a los soberbios. Dios no bendice a los orgullosos. Él bendice a los que saben reconocer, a los que saben que son de barro, a los que saben que son hechos del polvo de la tierra, no que vienen de la NASA ni son extraterrestres, sino los que son hechos del barro son los que saben reconocer en su corazón. A los que saben pedir perdón, aunque tengan la razón. Wow. Aleluya. Es que yo no fallé. El que falló fue él o ella. Ella es la que tiene que pedir perdón, ¿sí? ¿Qué me dice la Biblia? Que yo, aunque me falle, soy el que debo y el que debo.
tan importante que la Biblia nos habla y dice que cuando vayas a traer la ofrenda y sabes que ha fallado, que tu hermano dice, ve y pídele perdón y después si puedes traer la ofrenda, porque esa ofrenda que tú traes con rencor, con odio, con soberbia, Dios no te la va a recibir, porque es una ofrenda inmunda ante el corazón de Dios. Y todo esto opera, escúchame bien, trae ruina financiera, control, manipulación y una falsa autoridad que imita lo espiritual. Y ya cierro con esto. Está el espíritu de Faraón, el de Nabucodonosor y el espíritu de Babilonia. Y se opera como una fuerza de rebelión oculta contra Dios. ¿Sabe? Mientras estudiaba esto me impactó cuando el Señor me llevaba a esto. Dice, el espíritu de Babilonia opera con una fuerza de rebelión oculta contra Dios, promoviendo el orgullo humano, la autosuficiencia y la mundanalidad. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Hay rebeldía pasiva en el pueblo. Hay rebeldía pasiva en el pueblo. El pueblo se ha rebelado. Se han rebelado contra ustedes. Y si se han rebelado contra ustedes, se han rebelado contra mí, porque yo fui el que lo puse a ustedes. Así que si usted no lo quiere, le tengo una noticia. O se arrepiente o se va. Pero les voy a hablar con honestidad. Si se van a ir, en cualquier iglesia donde lleguen y los reciban, sean sinceros y díganle al pastor, me vine de allá porque yo soy un rebelde o una rebelde, y allá no aceptan a los rebeldes. Tengan por lo menos la dignidad de decir, me fui porque allá no me aceptaron mis rebeldías. Allá todos lo corregían a uno. Allá cuando uno pecaba de una vez lo amonestaban. Pero no se vayan hablando cosas que no son. Tengan por lo menos, sean íntegros en eso. Pero no digan por culpa del pastor, por culpa de la hermanita que estaba al lado, por culpa de la pastora que no me saludó. No, sean honestos consigo mismos, transparentes. Si aquí no quieren demostrar humildad, por lo menos vayan a un lugar donde sí haya humildad y de Dios y puedan arrepentirse. Porque para los soberbios, los orgullosos, aquí no está Dios. Para los soberbios y los orgullosos, lo que yo les estoy hablando ya ellos lo saben. También está el antídoto. Y lo primero de un corazón orgulloso y engrosado que tiene que hacer es reconocer que está enfermo espiritualmente.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabe? Yo en mis oraciones, cuando yo no entendía, yo estaba cuestionando a Moisés y decía, ¿cómo es posible que Moisés, un hombre que la columna, la nube estaba de día y la columna de fuego de noche, la presencia de Dios, los milagros, oraba, salía agua de la roca, caían codornices, lo que el pueblo le pedía, ante Faraón se manifestó la gloria de Dios con todas las plagas? Y cómo en determinado momento, cómo es que Moisés le llega a decir a Dios, muéstrame el camino. Después de ver tanta gloria, que un hombre diga, muéstrame el camino por el que he de andar. Yo lo cuestionaba hasta que entendí que la humildad de ese hombre, cuando le estaba diciendo a Dios, muéstrame el camino por el que he de andar, él le estaba diciendo, Señor, no dejes que yo me aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero siempre permanecer en ti y en tu palabra. Ya los milagros pasaron, ya la gloria pasó. Yo quiero que mi corazón siempre se mantenga fiel a ti, fiel a tu principio, para que el orgullo y la soberbia me separen de la gloria venidera. Entonces ahora mi oración cambió. Y siempre le digo a Dios, Señor, no permita que me aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Muéstrame siempre el camino por el que he de andar. Guíame en mi paso, guíame en tu verdad, guíame en tu palabra. No dejes que mi corazón se llene de vanidad, de orgullo y de soberbia. Quiero mantenerme en el camino. Y tu palabra dice que tú eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida. Enséñame, corrígeme. Créame que mis oraciones son, Señor, corrígeme. A mí no me importa lo que digan los de allá afuera, que somos del diablo, que somos, a mí eso no me interesa. A mí me interesa estar bien con Dios. Porque ¿saben algo? La buena tierra también se daña. Porque el problema no es la semilla, el problema es el corazón. Y yo le decía a mi esposa, tiene razón Jesús cuando dijo, y entendí, y le decía a mi esposa, ciertamente el problema no es la semilla, el problema es el corazón. Y volví y le decía, el problema no es el vino, el problema es el odre. Le decía, el problema no es el maestro, el problema son los discípulos. Porque los discípulos tuvieron el mejor maestro. Entonces el problema no es la palabra, el problema es el corazón. Quiero que se ponga sobre sus pies esta noche. Porque si alguien quiere sanidad en esta noche, Dios quiere sanar. Pero tiene que abrir su corazón. Tiene que renunciar a la desobediencia. Tiene que renunciar al pecado. Tiene que renunciar al yo, al ego, a la arrogancia, a la soberbia. Y no solamente renunciar, sino limpiar su camino. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra. Y el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
espíritu de Faraón, de Nabucodonosor y de Babilonia se han entromado en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de este espacio físico. La iglesia no es esto, este es el lugar de la religión. La iglesia es usted y soy yo. Porque tienen oídos, no tienen oídos. Tienen ojos y no quieren ver. En otras palabras, ya no aceptan la corrección. Creen que humillarse en el altar o el pedir perdón ¿saben? Decía un pastor, amigo, antes que me humille, yo me humillo solo. Antes que me humillen, yo me humillo solo. Y el humillarse tiene que ver con rendirse, postrarme ante los pies. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. No sé si habrá alguien en esta noche que ahí donde está o si quiere pasar al frente y pedirle perdón a Dios, a su hermano, a su hermana en esta noche, que sabe que está mal delante de Dios. Reconocer en su corazón que necesita de Dios para ser sanado. Entonces, no es la palabra, es el corazón, no es el vino, es el odre. No es el maestro, son los discípulos, porque el problema está en el corazón. Yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia mí y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Aleluya. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminaré en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor.
corazón sincero. como saqué